30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El Zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño universal. Fabián y Fernando Galarraga. Que a pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Sacaron la música. De golpe. Muy bien, Yo buenas decía, noches. Despacito. Había un tema que decía Despacito de María Lynch, ¿no? Una cosa así. Algo de Despacito decía. Despacito. Bueno, estamos acá en la Caja de Pandora, Mónica Redondo, Marcelo Goro y Martín Farfán. Exactamente. Hoy vamos a tener una invitada, que hace mucho que no la vemos. Va a estar en el Zoom a las 8:15. En el mientras tanto, sabemos que una noticia de último momento que generó mucha lío en el gallinero, supongo, o algo,
es que Massa se bajó de la carrera presidencial, no quiere saber nada, ni de estar en la lista, ni de ser diputado, ni de ser un cazzo. Por ahora, eso es lo que se dice. En el mientras tanto también hay que ver qué es lo que puede llegar a negociar nuestro excelentísimo señor presidente para que su veto sea refrendado, no se opongan al veto, lo cual sería, desde el punto de vista psíquico, una gran contradicción que alguien que haya votado por una cosa después vote en contra de lo mismo que votó. Pero ya sabemos que nos tienen acostumbrados algunos a una especie de congreso. Mira, se me acaba de ocurrir, diputado Cangrejo, viste que Cangrejo siempre va para atrás, que parece que caminara, que fuera para adelante, pero no, está caminando para atrás, bueno, para atrás. Nosotros vamos a recordar en cada programa a los niños de Gaza. Se hicieron muchos encuentros después de este programa, del programa que tuvimos, aparecieron mucha gente a por Gaza, a luchar o a plantear que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo con esas personas, con esos semejantes, con esos pares. Con el genocidio. Un genocidio a cielo abierto. No sé ni cómo pueden dormir tranquilos sabiendo que hay niños que... porque además, ¿te acordás que en el programa decían que había algunos niños que estaban mutilados? Así como yo no... A veces algunas noticias hay que ser muy cuidadoso por ternura y por cuidado hacia el otro, el que escucha también, ¿no? Porque como no son números, son personitas y encima niños. Así que sí se está movilizando por Gaza. No, por ahora está todo stand-by, el tema que votaron los diputados con mucho criterio, que era el tema de Garraham, el tema de la discapacidad, el tema de los jubilados, la moratoria, es decir, todo lo que estábamos esperando hace mucho, que se pusieran los pantalones y que votaran lo que había que votar. Le salió al frente esta cosa, este presidente, vetando todo y además haciendo un discurso el día domingo, que veramente era una asociación libre sin un terapeuta que lo cortara. Era y además mentiroso. Torbellino, ¿no? De ideas. Torbellino de ideas. No, pero aparte mentiroso, los datos que da, ¿viste? Cuando forzás los datos, cuando decís, el sueldo está subiendo, y vos decís, el tuyo estará subiendo, pero el del conjunto de la población no. Bueno, yo escuché el discurso, lo escuché porque creo que, aunque sea muy dañino para mi alma escuchar esas cosas, y a mucha gente le genera impotencia, hablé sobre el tema de la mentira y de la política y cómo la mentira, muchas veces, la mentira de este hombre, voy a sacar mi cuadernito, la mentira, la repetición. Miente, que algo quedará. Claro, pero eso no lo dijo Goebbels, lo dijo Winston Churchill, Winston Churchill dijo eso hace mucho, en plena guerra, y fue Goebbels el que lo tomó. Dijo, inglés está todo el tiempo diciendo mentiras, bueno, yo lo voy a tomar como dispositivo y también, miente, que algo quedará, pero tenés que ser sistemático en la mentira. En el sentido de que tenés que volver a repetir todo el tiempo las veces que sea necesario, no decir, bueno, hasta acá llegué con la mentira, no sigo. Bueno, sí, fue un discurso mentiroso, me hizo acordar a una película que vi hace muchos años que se llamaba El Gran Mentiroso. Por supuesto, lo que sí también no voy a decir lo que le dije muchas veces que no tendríamos que decir, que me indigna, esto y lo otro. Yo creo que habría que cerrar la frontera y no dejar pasar a Netanyahu. ¿A Netanyahu dije bien? Netanyahu, el gran asesino. Creo que no habría que dejarlo entrar a Argentina. Sé que está planteado eso y está planteado darle ¿cómo se reparten papiros, viste? Papiros o cartulinas, ¿no? Un ciudadano ilustre. Para mí no es ningún ciudadano ilustre. Y además nos deja el lastre, hablando de todo un poco, de que nosotros como país somos muy frágiles frente a cualquier atentado terrorista. Ponele, con esa significante terrorista, ¿no? Yo
es con lo que se menciona. A veces son actos de justicia y no terrorismo, pero bueno, no todos. Pero acordate cuando hablamos con Miriam Lewy de AMIA y cuando hablamos con Miriam Lewy del atentado a la Embajada de Israel, que aún hoy no se sabe a ciencia cierta quién carajo fue y cómo hizo para. Hay hipótesis, una hipótesis, otra hipótesis, pero no se resolvió. Entonces digo, este tipo va a venir, va a estar con toda su comitiva, que imagino será enorme para cuidarlo, y después se va a ir. Pero nosotros vamos a quedar recontra escrachados para todos y para la forma de respuesta que tienen los islámicos, la religión islámica, y que la verdad, yo soy de Palestina, me pongo en ese lugar, porque si yo fuera, yo soy palestina, y me destrozás mi casa, mis amigos, mi familia, y después venís a florearte a un país de tus supuestas, ¿cómo te puedo decir? Supuestos triunfos, ¿no? Y eso lo asocié con una cosa que dijo Tilda, que estuvo muy interesante, que hay bastantes suicidios dentro de los soldados israelíes, y están muchos en terapia, con trabajo de salud mental, porque por ahí se dieron cuenta que estaban matando a diestra y siniestra a la gente y a los niños. Igualmente, matarlos de hambre creo que es lo peor que se le puede hacer a una persona, ¿no? Porque no es que se va a poder cumplir con todo, pero hay un montón de países. Inglaterra empezó a tirar comida desde el cielo, vamos a ver cuánto se lo permiten, pero verlos morir de hambre, y por eso el genocidio, tal y como vos dijiste, Marcelo, y de acuerdo, es a cielo abierto, y es como el holocausto que ellos tuvieron, es como están repitiendo conductas de su supuesto enemigo, de hitlerianas, están ocupando ese mismo lugar y están atacando con la excusa del Hamas, que también quedará en la historia como algo muy raro, que estuviera esa puertita abierta, muy raro, pero bueno, eso fue lo que pasó. Bueno, ¿qué puedo decirles de la invitada? La invitada se llama Cintia Taviano, es doctora en comunicación, docente, periodista, investigadora, quiere mucho a Caput, lo ha dicho varias veces, está haciendo un programa en TV EVA que se llama, ahora le vamos a preguntar, Cenizas Quedan. Yo me quedé muy enganchada con el último reportaje que hicieron, por eso primero quiero que hablemos de política general y después de cuando acá había industria nacional. Ponele. Y fabricaban pulquis. Pero totalmente, yo desconocía. Pulqui, Moto Puma, es decir, un montón de incluso fabricaban aviones en el programa de ellos, que yo lo vi. El Kaiser Carabela. No, pero para venderle a los países. Es una cosa de loco que haya interrumpido. Vamos a ponernos esto para escuchar. Bueno, buenas noches, Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien. Hola. ¿Cómo estás tú? Rodeada de libros, por lo que veo. Rodeada de libros del Eternauta, de las madres. Si libros. Subimos un poquito más, a ver, allá, mira, tengo la Imanjá, tengo varias protecciones. Y tenés una sirena. Sí, esa es la Imanjá que hizo Páez Vilaró. Ajá. Que sería nuestra Estela Maris, digamos. Sí. En Brasil, ponele, la Imanjá, la protectora de los mares. Yo soy amante del agua, del mar, nado, kayak, en fin. Wow. Todo lo que tenga que ver con el agua, me anoto. Bueno, entonces... es una protectora del Caribe también, cubana, me parece, ¿no? Es una protectora del Caribe también, Eso así es. La podés encontrar cuando recorres América Latina, por ahí anda en las costas. Y después, enfrente de mí, tengo un mascarón de proa, que es una réplica de uno que está en Isla Negra, que era de Neruda. Ah, mira. Una dama ahí. Tendría que dar mucha vuelta a la cámara para verla. Pero bueno, esa me protege de frente. Así que sí. Tipo un aguafuerte, ¿no? Rodearnos. Intimidades del escritorio. Y ajo, mucho ajo. Claro. Bueno. No, y ahí tengo más, tengo el Gauchito Gil, mira. Bien. Bueno, una cosas que me regalan, una divina Evita que la amo, mira.
Te voy mostrando mi... Tengo distintos protectores muy cerquita. Tengo, mira este también que es una divinura. Sí, qué buena idea. Al lado mío. Voy a poner protectores por vamos a poner protectores. Vamos a poner protectores en nuestras casas. Esa imagen es la Revolución Francesa. Esta es la libertad guiando al pueblo. La libertad guiando al pueblo. Una de las imágenes de la Revolución Francesa. La libertad, la libertad. Bueno, una sola cosa. Ya que está mostrando tanto, le vamos a preguntar si no tiene en el libro el plan quinquenal. Y claro, porque tengo que levantar. Sí, tengo la Nueva Argentina. Mira, muestro un poquitito más. Sí, mostrar. Pero ves como siguen todas las bibliotecas por allá. Bueno, la otra biblioteca que está del otro lado es la que tenemos toda la parte de peronismo y el plan quinquenal y los libros de Pero el libro del plan quinquenal, el libro lo tenés, al libro del plan quinquenal, digamos, el fascículo. ¿Quién tiene el libro? Baschetti. Yo vos sabés que tuve una vez porque ese Baschetti libro. Es asesor nuestro. Baschetti, Roberto Baschetti. Nosotros nos damos el lujo con Roberto Caballero de hacer este programa, Cenizas Quedan, Crónicas Ardientes de la Argentina sublevada. Claro, pero es muy fuerte. No me aprendí de memoria todo eso. Y corté y cenizas quedan. Me quedé ahí. Cenizas quedan, donde hubo fuego, como decía recién, cenizas quedan. Son las crónicas ardientes que nosotros como periodistas creemos que tenemos de la Argentina sublevada. Y hay un consejo asesor que es de lujo, donde está Teresa Parodi, está Araceli Bellota, está Jorge Giles, Nora Patri. Estoy yo. Nada, mentira. Y Roberto Baschetti. Y Baschetti tiene todo. Baschetti es un genio. Entonces vos le decís, ¿tenés el libro del pan quinquenal? Él lo va a tener. Todo. Y quien nos manda muchas cosas también es Brión, que ha escrito distintos libros vinculados con parte de la historia del peronismo. Y también, por ejemplo, sobre María Remedios, la madre de la patria, la capitana. La capitana. Y que fue el primer programa que hicimos fue sobre María Remedios del Valle, porque es una figura que yo amo particularmente, porque justo, mira, en el mes sanmartiniano, esta disputa entre dos padres que tenemos, si San Martín o Belgrano, y yo siempre digo, teniendo una madre, ¿por qué olvidarla, no? La madre de la patria fue María Remedios del Valle, que en una época en la que los diarios hasta dejaron dicho que el campo de batalla era cosa de varones y no de mujeres, a pesar de que el primer diario rioplatense se escribe hecho por una mujer en 1830, no estábamos tan lejos de la época que estoy hablando, lo que pasa es que en general no se conoce. Esta María Remedios del Valle, que ya era afrodescendiente, se termina sumando al ejército del norte. Ya con las invasiones inglesas ella esconde las mochilas, ayuda, digamos, a los que se están preparando para resistir y rebelarse, no para quienes estaban fascinados con los ingleses, como Mariquita Sánchez de Thompson, que decía esas pieles blancas como la nieve. Bueno, había otros que combatían, entre ellos María Remedios del Valle, y Belgrano no la quería porque no quería mujeres en el ejército, y ella termina infiltrándose. Hay una historia que siempre se dice de las mujeres eran o prostitutas o enfermeras, ¿no? En los ejércitos. Y no, acá en los ejércitos que tuvimos como parte de las luchas independentistas tuvimos mujeres, no solo Juana Zurduy, sino también María Remedios del Valle, que era de Arma Tomar, y que no es una mitología, porque vos sabés que lo que pasó fue que a María Remedios la encuentran después de las guerras de la independencia mendicando directamente, muriéndose de hambre ahí en lo que hoy sería la Plaza de Mayo, y entonces se le reconstruye todo el historial en lo que era la legislatura bonaerense, que quedaba donde ahora está la Manzana de las Luces, que pueden ir a visitar, que en la puerta van a encontrar un retrato de María Remedios del Valle, y que yo tengo el honor de haber promovido su figura al punto de que ha terminado en el billete, trabajando ahí con Tristan Bauer en el Ministerio de Cultura. Hicimos toda una política pública de ponerle rostro a María Remedios del Valle, tocarle un tema. Bueno, la verdad que fue una política muy, muy buena, que el rostro que hoy tenemos en el billete, con Belgrano, están los dos, María Remedios del Valle y Belgrano, es gracias a ese concurso. Y la primera vez, que fue hace poquito, que se puso el retrato de una mujer, aunque no lo crean, en el Congreso de la Nación Argentina,
fue el de María Remedios del Valle, fruto de esa política pública y de ese concurso. Así que fíjense cuántas cosas todavía, cuántas cenizas quedan, cuántos fuegos tenemos que atizar, cuánta historia hay que recuperar, cuánta historia. Y quien la reconoció fue Juan Manuel de Rosas, ¿no? A partir de ahí se le da la pensión, porque justamente porque estaba mendigando. ¿No es así? El nombre es María Remedios del Valle y ella se pone Rosas, justamente por ese motivo. Claro. Es María Remedios del Valle Rosas con esta política que tenía completamente diferente, ese vínculo con los afrodescendientes, que era una comunidad importante entonces, es quien finalmente le termina otorgando la pensión, porque pasan muchos años entre que la pide. Es alucinante ver las taquigráficas de la época, como... hay quien dice, no, bueno, que hay que armar un nuevo expediente, no, bueno, ella luchó por la nación, no por la provincia de Buenos Aires, bueno, pero la nación no tenía tesoro en ese momento, entonces ¿cómo se le iba a pagar una pensión? ¿Por qué se le paga a otros soldados y a ella no? Es decir, ya las cuestiones que hoy podemos calificar como de género, administrativistas, uno diría, uy, este señor hubiera sido peronista, uy, este señor hubiera sido ultraconservador. Bueno, ya todos los perfiles se van delineando. Rosas era peronista, lo que pasa es que no lo sabía. Claro, todavía no había llegado. Igual que Cristo. Era un avanzado. Ahora, porque ellos están teniendo este programa donde recuperan la historia en la industria. Yo me quedé muy pegada de este último... lo que mandaste la última vez del pulque y todo eso, pero antes de arrimarnos al material del programa y que nos hables un poco de tu programa, ¿cómo la ves la coyuntura? Y sí. Estamos en un escenario, yo creo que es un desafío y una oportunidad extraordinaria, digamos, desde la realidad que estamos viviendo en la Argentina no puede separarse de la realidad global por múltiples aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el campo comunicacional, como siempre. No sé si están al tanto de las últimas noticias en Estados Unidos vinculadas con que los grandes CEOs de las corporaciones, entre ellas OpenAI, acaban de sumarse al ejército estadounidense y acaban de ser nombrados tenientes. Esto nos pone en un escenario bastante complicado porque Trump hace muy poquitito, también hace 15 días, ha decidido iniciar una guerra frontal contra China por la inteligencia artificial. Acaba de en Washington presentar su plan de acción para la inteligencia artificial con 90 políticas públicas, diciendo que la inteligencia artificial iba a ser el nuevo dólar, que iban de hecho a generar ese patrón de inteligencia artificial, un patrón tecnológico, como se decía el patrón dólar en su momento, que no tienen dudas que van a poner todo lo que sea necesario para ganarle en esa carrera a China. En ese sentido, nuestros destinos aparecen absolutamente vinculados, porque lo que explica Trump en ese discurso es que la inteligencia artificial forma parte de la seguridad nacional, que va a llevar adelante con dos ejes, uno que es el diplomático y otro que es el de la seguridad. El eje diplomático ya lo escuchamos con la Melas. Lo que pasa es que acá nos creemos que la Melas es la Melas, como si fuera un lobo suelto. Un lobo estepario, pero no lo es, representa los intereses de él. Sí, viste que dicen, bueno, no los dejemos entrar a la Mela. Bueno, genial, en realidad no habría que dejar entrar a nadie de los Estados Unidos que represente al gobierno de Trump. Bueno, tampoco habría que dejar entrar lo sacamos ponen a otro. A Netanyahu. Tampoco tendremos que dejarlo entrar. Entonces el problema que vos tenés es que la Melas no es que se le escapó, viste, porque se dijeron tantas cosas cuando en el discurso explicó con claridad lo que se necesita, que es el acceso a los recursos naturales sin mayores impedimentos, y que Cristina Fernández de Kirchner siga presa porque es el mayor impedimento para acceder a los recursos naturales, expropiándolos como pretenden. Entonces la Melas dijo eso porque se inscribe en este plan que yo les estoy comentando, que por otra parte pueden leer el discurso de Trump, que está traducido, es bastante largo, pero ahí da cuenta entonces del eje diplomático. Ya vimos lo que dijo la Melas y cómo lo van a llevar adelante.
En ese sentido les recomiendo ver el capítulo del programa de la Constitución del 49, porque también Cristina nos puso en la ruta de pensar una nueva Constitución. Sí, siempre lo decía, que había que cambiar la Constitución. Claro, pero ¿qué pasaría hoy? Imagínate si tuviéramos la Constitución del 49 que decía que los recursos naturales son de la nación, ¿qué estaría haciendo Milei? Es muy compleja la coyuntura en la que estamos viviendo. Eso debatimos en este programa sobre la Constitución del 49. Es compleja, pero tenemos que en algún momento, además de decir basta, tomar la iniciativa o ver, porque creo que en todo discurso aparece como muy homogéneo el discurso de Milei, porque de Milei estamos hablando de homogéneo, mentiroso, confuso, contradictorio. Pero aún así, creo que el desafío es encontrar alguna grieta, porque lo que él genera, independientemente de, es que desde el punto de vista del que lo escucha y de que quizás lo vota además, es como que bueno, este tipo es igual que nosotros en relación a lo que dice, habla con verdad, siempre dicen habla con verdad, no, la verdad no existe en la vida, es decir, no existe la realidad, así que no existe la verdad, y sí es un momento muy interesante si lo podemos aprovechar, muy interesante. Lo que a mí me preocupa además es el tema de la abstención, de que la gente claro, no vaya a por votar. eso, porque forma parte del aparato de dominación, Mónica, ese es el asunto. Es decir, yo cuando digo tenemos una oportunidad, no tengo dudas que las elecciones legislativas que vienen ahora son una oportunidad, porque para hacer el veto del veto, vos necesitas mayoría en el Congreso. Exacto. Hay mucha vuelta. El veto del veto se construye en el Congreso. Claro. Y por supuesto que lo más profundo es generar conciencia nacional, conciencia política, para que quienes están en la lista vayan al veto del veto. Porque después lo que termina pasando es que, como dice un compañero, por una Coca-Cola sin gas y un pancho frío, cualquiera se entrega, ¿no? En alguna época se hablaba del sanguchito con mate frío. Bueno, por eso digo lo de la conciencia política, porque aún teniendo listas que supongamos que quieran construir el veto del veto, después se terminan dando vuelta en el medio, ¿no es cierto? Pero es una oportunidad muy clara en ese sentido, porque es cierto que se están amalgamando las distintas luchas, que era lo que pedíamos desde el comienzo. Sí. Yo lucho como docente universitaria, pero también lucho por los jubilados y jubiladas, porque voy a ser mañana ese jubilado y jubilada, porque mi vieja es una jubilada, y también lucho por las personas con discapacidad, porque el mundo de la discapacidad es amplísimo y todos y todas podemos estar en algún momento sí. en ese mundo, o tenemos un familiar con el mundo de la discapacidad, sobre todo en los distintos ámbitos que estamos hablando, y también somos trabajadores y trabajadoras y estamos precarizados, y también soy periodista y estamos siendo estigmatizados, perseguidos, y está intervenido la radio y la televisión pública, está intervenida la Defensoría del Público, también soy funcionaria pública, es decir, tenemos muchos motivos para salir y movilizarnos, que es lo que tenemos que hacer, seguir amalgamando esas luchas, eso está ocurriendo, y a la vez esta gran oportunidad del Congreso. Ahora vos te estabas refiriendo a un punto que yo creo que es absolutamente clave, que es el de la abstención o la no participación. Sí, casi me sale abstinencia, que forma parte de mi trabajo, pero no es. Y la abstinencia en realidad forma parte de lo que yo te iba a decir ahora, justamente, porque todo ese megaplan que se está construyendo desde los Estados Unidos para la dominación mundial, como ha sido históricamente, lo bueno aquí es que ya, ¿te acordás cuando, bueno, no sé si ustedes lo leyeron, pero en el campo de la comunicación, el libro Para leer al Pato Donald? Sí, pero hace muchos años lo leí. Por eso, en los 70. Sí. Ese libro de Matelar, Dorfman y Matelar, era como el libro, porque habían escrito todo un libro haciendo un análisis del discurso del Pato Donald para comprender la campaña de dominación cultural de los Estados Unidos. Ahora te lo dicen todo de frente, no hay que estar, imagínate lo que tendrán escondido, porque ya lo que antes estaba escondido te lo dicen de frente. Imaginemos, no podemos imaginar realmente lo que tienen oculto. Lo que sí dicen es esto, que Trump asume una guerra contra China por la inteligencia artificial, que eso implica
la defensa y la seguridad nacional, que se va a hacer en dos ejes centrales, el diplomático y el de seguridad, que vos para sostener esa inteligencia artificial y llevarla a los niveles que pretenden, sabemos, lo han dicho, necesitan los recursos naturales, que el triángulo en el que estamos es donde más recursos naturales hay vinculados con la inteligencia artificial, agua, cobre, litio. Entonces, no es muy difícil de comprender que estamos otra vez en el ojo de la mira para lograr tener a la Argentina a su disposición. Cuando yo escribí que Milei era un presidente de la política algorítmica o resultado de eso, tiene que ver con que justamente necesitan esa matriz libertaria que es la matriz de la re-regulación, como antes decíamos, desregulando. Entonces, sacamos todo tipo de carácter impositivo, sacamos todo tipo de perspectiva nacional. Antes, cuando vos mencionabas lo del pulque, el rastrojero, ahí, en el marco de los dos planes quinquenales, Perón lo que tenía era justamente una visión de una nueva Argentina, donde la centralidad la tenía que ocupar el país hacia el mundo, explicando esa tercera posición como una posición filosófica, pero que con autonomía política tenía que conseguir una económica. Y así fue como la Lockheed, por dar un ejemplo, de los Estados Unidos, entró en negociación para la compra del Pulqui 2, esto que vos estabas mencionando. O como la Fiat, por primera vez en su historia, decide hacer una planta fuera del territorio italiano y la hace acá en la Argentina. Es decir, estábamos en una matriz completamente diferente. Entonces lo que necesita Estados Unidos es un Milei. Por eso la lucha es tan compleja. Ahora, ese aparato de dominación es cultural, pero le decimos un capitalismo de vigilancia porque estamos 24/7, segundo a segundo, observados para profundizar el conocimiento sobre la condición humana y por ende también la dominación. Yo les voy a recomendar este libro, mira. Ahí empiezo a sacar libros, parezco una vendedora pero poné uno más en el medio. Más en el medio. La generación ansiosa. Qué bueno que está. Jonathan Haidt. Este tipo es un tipo de Estados Unidos. Este libro es bestseller del New York Times. Es autor de La mente de los justos. ¿Por qué las redes sociales están causando una epidemia de enfermedades mentales entre nuestros jóvenes? Bueno, y ahí se me empiezan a caer los libros, porque tengo unas pilas de libros. Espera que quiero decirle. Bueno, dale. Y después te dejo. Dale. Espera, y te redondeo con esto. Nos estamos peleando por preguntar. No, y redondeo esto. Dale. ¿Por qué necesitan estos gobiernos libertarios? Porque son justamente, por un lado, los que facilitan el acceso a estos recursos naturales, facilitan el acceso a las corporaciones y se construyen con ellas mismas, porque parte del conflicto que tenemos es que cuando vos tenés esa generación ansiosa, que genera abstinencia, la lejanía con el celular, porque está preparado desde el conductismo, se ha generado de esa manera para tener adicciones digitales, para que compitan contra nuestros sueños, seamos una sociedad que no está descansada, que no está bien dormida, porque cuando me levanto para ir al baño, chusmeo el WhatsApp y un escroleo, una página me lleva a la otra, me hace perder capacidad de atención, por ende capacidad de profundización, me hace perder habilidades sociales, que es el gran conflicto que tenemos también, porque el contenido en ese aparato de dominación está puesto, como sabemos, para la polarización, para el me gusta, no me gusta, para la descalificación, para la toma de decisiones inmediatas sin reflexión. Sin reflexionar, no hay tiempo de reflexionar, es ayer. Bueno, hay tiempo, ya estamos en esa máquina donde van reconfigurando nuestras formas, las pedagogías. Y por eso esto se suma además a las dificultades que tenemos en los barrios. Sabemos muy bien que cuando el Estado decide se retira, no controlar, claro, porque en realidad para mí no es que se retira,
asume una serie de responsabilidades que no son las que a vos y a mí nos gustan, pero sus responsabilidades están. Decide dejar en manos de ese narco que va penetrando y que te lo cuentan en los barrios, porque no tienen para hacer la fiesta de 15 de la nena, y la quieren hacer igual, porque lógico, ¿cómo no vas a querer hacer la fiesta de 15 o la del abuelo de los 80? No importa, y no tienen guita, ¿y quién es el prestamista? El narco. Y bueno, entonces se va configurando una realidad donde la familia también está rota. ¿Por qué? Porque no hay laburo como corresponde, con no precarizado. Hay laburo en el Rappi, por dar un ejemplo, que también es del capitalismo de vigilancia. Sí, pero tampoco podemos, todo el mundo se puede convertir en Rappi. Te tiro una dato y después lo dejo acá al señor que te quiere hacer una pregunta. Pero es lo que desean, el Rappi periodista, el Rappi de todas las ramas que antes eran profesionales. La data que diste de inteligencia artificial, yo ahora te doy una data a vos. Acá ya se está poniendo en práctica en las escuelas. Hay un tipo, no sé si en La Rioja, en Santiago del Estero, después te averiguo bien y te mando la información, que en Santa Fe, me dice acá la operación, Santa Fe, que ya tiene con algunos colegios un acuerdo para que generó una inteligencia artificial que para correr a los docentes, que se llama Zaira, una docente, la supuesta docente, y que él dice no es para sustituir a los docentes, pero en 15 minutos, es decir, no es para sustituirla para nada, pero sí, es para sustituirla, y ya están empezando culturalmente a hacer experimentos. ¿Viste cuando Jujuy dijimos es un experimento de represión? Bueno, acá se están empezando a hacer este experimento. Zaira no toma mate. No toma mate. Empecemos por ahí. Zaira no se enferma, chicos. No se enferma, no hay que pagarle aguinaldo. Zaira no reclama, no hace no queda embarazada Zaira tampoco, que yo sepa. No, tampoco. Bueno, ese es un dato. Y además, después te lo mando específicamente, pero es un dato interesante porque ya empezó. Es decir, ya empezó. Que en Martínez vos tenés la primera escuela Google y la intendenta te dice con orgullo que tiene la primera escuela Google. La primera escuela Google es un drama universal porque Google, obviamente, dentro de los motores de búsqueda, discrimina, ¿no? El que pone plata puede aparecer en la primera página y nunca en la 10ª. Eso quiere decir que hay una selectividad de contenidos que están vinculados con el dinero por un lado, pero también con una perspectiva ideológica. Eso a su vez quiere decir que no hay un entrenamiento para hacerle ver a la gente que motores de búsqueda hay muchos, que Google no es el único, pero sin embargo nuestra pedagogía obviamente va inmediatamente a Google. Y hay muchos docentes que están enfrentándose, Marce, a que los chicos hacen algunos parciales o monografías con inteligencia artificial. ¿Pero ahí crees que te la picantee, Mónica? Pues yo soy profe de aula también. Dale. 19 y 20 y de todas las edades, pero quedo en la carrera de grado a propósito. Porque algunos docentes, yo que la supervisé. Hay que cambiar las formas. Bueno, no, pero ahí los docentes hagámonos cargo. Claro. Si vamos a repetir el mismo examen, que me lo puede contestar ChatGPT, yo estoy enseñando mal. Sí, ya sé que estoy enseñando. Sí. Hagámonos cargo. Entonces, hay que poner el cuerpo, es la única manera. Yo tuve que cambiar todo el contenido del aula, porque me pasó, y no ayer, hace un par de años, plagio directo cuando no había ni ChatGPT. Entonces, cuando me di cuenta que directamente parte del alumnado creía que copiar... Mira, te cuento el caso muy cortito y muy rápido. Tenía que ir a hacer la cobertura a la Feria del Libro, era una cosa bastante sencilla. Y, bueno, cuando uno tiene vínculo con el alumnado te das cuenta el grado de progresión, cómo va aprendiendo, etcétera. Y este chico tenía serias dificultades con la narrativa. De golpe me entraba una nota que estaba impecable. Cuando la veo impecable, digo, no, esto no puede ser. Googleo y me encontré con la nota que había plagiado. Entonces, el conflicto devino con que él no comprendía el alcance del plagio. Estoy hablando hace como 15 años, no te estoy hablando de ahora. Ya como tengo todo el aula cambiada, ChatGPT lo puedes usar como una herramienta, pero en serio que creo que ahí tenemos que hacernos cargo, porque por supuesto que no va a resultar nunca atractivo que yo diga algo que puede decir Zaira.
Pero en el aula, la capacidad de sinapsis, la capacidad de pensar, de crear, de innovar, de interrelacionarse, Zaira no te la puede dar. Zaira lo único que te da es el aquí y ahora, es como una droga, es adictiva, te da el Pero aquí Zaira y te ahora. puede responder todo lo respondible sin tener que crear nada. Exacto, y la creación es una virtud humana. El tema es que la inteligencia artificial también ahora, la generativa, puede crear, pero el tema es cómo interrelacionarse, porque un buen profe en el aula también presta atención a las gestualidades, ¿sí? A las capacidades emocionales. Sí, no porque son pone el cuerpo, no somos está en el robots. aula y miramos cómo están los chicos que dicen que no, vos también sos docente, así que estamos presentes. Marcelo te quería hacer una pregunta hace un montón. Dos preguntas porque el feminismo, si no, el feminismo copa todo acá. Así que bueno. Bien. Está bien, tenemos siglos y No, siglos está muy de bien, está muy intentos bien. de dominación, así que estuvo bien un poquito de reparación. Está muy bien, está muy bien. No, yo quiero hacer un zapping, vamos a los 90. ¿Cuál es la diferencia entre la época menemista y esta, ¿no? Con respecto a las relaciones estadounidenses y demás, si es más conflictivo esto o aquello, donde había otro poder político y donde el Congreso respondía todo directamente al presidente, pero porque eran del mismo palo. Esa sería la primera pregunta. Y bueno, primero vamos con la primera, después vamos con la segunda. Creo que este tiempo es más complejo porque el de la inteligencia artificial cobra un campo dimensional que no existía en los 90 y que al tener una sociedad rota, lo que hacíamos en los 90, yo nací en el 73, así que en el 90 tenía 17 años y me sumé al trabajo profesional ahí en el 92 y la capacidad de organización que teníamos trabajadoras y trabajadores no es la actual. Inmediatamente frente a los despidos masivos lo que hacíamos era la toma de los puestos de trabajo y con la experiencia de las generaciones anteriores. Había un diálogo intergeneracional que para nosotros era nutrición pura. Ahora viven hablando de las dietas keto, de las prote para nutrirte. En aquella época te nutrías de la experiencia de las generaciones anteriores que en una interrelación en el ámbito de trabajo te daban desde libros para leer y al otro día te preguntaban ¿qué leíste ¿por qué página vas? Claro. Sí, es cierto. O te decían en tal cine en el Cosmos están dando tal cosa, vamos, que después hay cine debate y te tenías que ir porque te decían no, dale, acabamos de cerrar, dale, vamos a decir. Es decir, había una capacidad de organización y de respuesta mucho más importante que la que tenemos ahora, así que yo sin duda creo que este tiempo es bastante más complejo. Hay una diferencia que en los 90 yo siempre lo traigo a la memoria porque la gente se suele olvidar. En el periodismo sí tuvimos crisis mucho más profundas que estas porque no solo asesinaron a José Luis Cabezas después de torturarlo, sino que también asesinaron a Mario Bonino, que apareció en el Riachuelo, todo atado, con bolsas y nunca supimos, es un caso que todavía está impune, y desapareció Miguel Bru. Somos una generación marcada por esos tres acontecimientos, esos tres hechos en la década del 90, que suelen pasar al olvido. Yo he tenido discusiones en paneles donde me decían, no, pero en los 90 no nos perseguían como ahora. Bueno, caramba, solo con recordar a José Luis Cabezas, a Mario Bonino y a Miguel Bru, recordaremos que fue una época mucho peor. Pero como hay series en plataformas estadounidenses que le quieren lavar la cara a los 90, diciéndonos que por ahí era una cuestión nada más que cultural y de ostentación y de la Ferrari, no sé qué pavada de los Rolling Stones, cuando fue en un punto continuidad de las tragedias anteriores en la historia argentina, por lo menos en el campo económico y en el cultural también, y que hoy encuentran algunos rasgos de continuidad, pero eso te lleva a pensar que podríamos estar siempre peor. Yo lo pensé con respecto a los anticuerpos. Es cierto, los anticuerpos eran mejores antes que son ahora, pero la diferencia es que nosotros después de esa época conocimos algo que fue diferente, que fue superador, que fue una década ganada. Por eso me refería un poco a la pregunta, si el menemismo fue mucho más duro o fue mucho más complejo que este.
A eso me refería. Y la otra pregunta... Pero para llegar a la década ganada tuvimos que llegar al subsuelo del 2001. Tal cual, sí, tal absolutamente. Cual, tal cual. Pero, y los muertos pero conocimos otra cosa. Los más de 30 muertos, que eso claro. también te lleva a preguntarte qué hemos aprendido y qué la importancia de rescatar los hechos de la historia para releerlos cuanto menos, porque yo me acuerdo del fervor de las asambleas. Vivíamos en estado asambleario, ¿te acordás? Hasta para armar un roperito en la esquina había un estado asambleario, que fue un tiempo muy interesante, que sí, que nos trajo alguien a quien yo no voté. Yo no voté a Néstor Kirchner porque venía de la mano de Duhalde, y parte de mi vida fui criada en Lomas de Zamora, en Banfield. Mira vos, somos vecinos, yo en Lavallol. Mirá vos. Sí, sí, te juro. Y yo y bueno, quienes veníamos de la zona sur teníamos una mirada de Duhalde que tal vez no era la misma que el resto, pero bueno, no estuve en ese 22%, después sí, por supuesto. Y sigo estando diciendo Cristina libre cada posibilidad que tengo, porque es la única forma, creo yo, de salir adelante. El otro día también debatía con alguien que me decía, no, bueno, yo lo que quiero es que tal llegue a la presidencia para que... no, yo lo que quiero es poder elegirla, y para poder elegirla tiene que estar libre y tiene que poder participar de un espacio donde yo la quiera votar. No quiero que nadie le dé nada, quiero que haya justicia, que tenga un juicio justo, y que la liberen para que eso pueda ocurrir. Y bueno, y la otra muy cortita, como doctora en comunicación, ¿cómo hacemos para romper la fake? La mentira, digamos, del gobierno. Ahí también la inteligencia artificial tiene algo que ver. Claro, ese es el punto. Mira, cuando vos decís fake news, la traducción literal es noticia falsa, pero en realidad es un inglés no bien usado, porque es noticia trucha. La fake news no es una noticia falsa, no es en el sentido de un error periodístico, alguien se equivocó y circula. La fake news es un contenido de desinformación creado adrede a propósito, en usinas muy poderosas que con el uso de inteligencia artificial diseminan a velocidades inéditas esa desinformación, pero no para cualquier cosa, directamente para desestabilizar las democracias. Digamos, el uso de la fake news tiene que ver con esa complejidad. Entonces, por un lado, yo te podría dar la respuesta simple de decir, pausa, no replico cualquier cosa que me llega, busco la manera de chequear la información, si es con una fuente directa, me mandan algo al WhatsApp y yo siempre pregunto, ¿me lo estás mandando vos? Porque veo que es un reenviado, ¿quién te lo mandó? ¿De dónde viene? Pausa, sí. Sin duda hay que cortar con el impulso, el uso de la adicción de los deditos, Claro, tiene que ser un uso consciente, nadie te apura para absolutamente nada, entonces es chequear la información, apelar al contexto de esa información para ver si tiene razonabilidad, nunca volver a pasar ese link ni para decir o el tema que sea, ni para decir que no es cierto, porque el objetivo se está cumpliendo igual. Exactamente. Y después te tengo que dar una respuesta bastante más compleja, que tiene que ver con que debería haber una convención por el derecho humano a la comunicación para limitar a estas megacorporaciones, a estos mega ricos que entran en una combi pero que están dirigiendo los destinos del mundo, porque no hay manera de frenar esto si no es con la humanidad completa poniéndose de acuerdo para un nuevo orden mundial, que es un nuevo orden también comunicacional. Y enfrentando estas políticas inhumanas, de todo punto de vista. Sí, que en realidad son humanas porque son para el beneficio de un grupo de humanos que es reducido, pero es lo que pretenden. Y esto es más grave todavía, porque es la propia condición humana. Cuando tuvimos el Holocausto, que vos empezabas diciendo, finalmente replican aquello de lo que fueron víctimas. Se llama identificación con el enemigo, en general. Bueno, creíamos que era lo peor que podía hacer la condición humana, ¿no? La Shoah, el Holocausto, creíamos que era lo peor, por eso la comprensión de delitos de lesa humanidad, ¿no? Del daño a toda la humanidad. Bueno, pareciera que está siendo peor lo que puede hacer la condición humana que aquello que se hizo, porque acá lo que se está buscando es una dominación
para ese grupo reducido de personas, mientras ya de hecho están pensando en cómo ir a otro planeta, ¿no? Porque estas son realidades, ¿no? No forman parte de las películas, son parte de la realidad. Y vamos a un mundo donde esta realidad mixta, donde hoy ya te podés poner anteojos y ver un mundo que es digital, pero mezclado con el real, que no terminas de comprender qué es verdad y qué es mentira. Hay una reconfiguración de la verdad y de la mentira y de lo real y de lo ficticio, que nos va a poner en una situación muy delicada si no se pone límite a nivel global. Así que la fake news tiene esa doble lectura. Y en lo chiquitito, perdón, Mónica, también es importante que en ese sentido se preste atención a las listas y al Congreso de la Nación Argentina, porque también podríamos legislar contra la inteligencia artificial en el sentido de la vulneración de los derechos humanos. El gran campo siempre es el de los derechos humanos, y la inteligencia artificial no puede estar por fuera de ese campo como está hoy, que es parte del problema que tenemos. Bueno, te iba a decir que ya se nos está yendo el tiempo. Que muchas gracias por tu participación, porque nos tiraste un montón de rizomas, como diría Deleuze, para pensar, y que creo que de todo lo que dijiste realmente a mí me va a hacer pensar un artículo seguramente, pero me parece que hay un elemento para mí que es el significante, más poderoso. Son dos. Uno, la memoria, que ustedes le reivindican en su programa de radio, la historia, la memoria, y hay respuestas que se pueden, aunque sea, tener en cuenta y usarlas, porque pueden convertirse en recursos. Y lo segundo es, ojo con el tiempo alucinante. Si te tomás un tiempo, si esperás un tiempo de espera antes de responder, si no, como dice el libro que nos recomendaste, me lo voy a comprar, si no caes a los pies de tu ansiedad, entonces podés realmente leer, e incluso dejar el celular de lado y dedicarte a leer y a otras cosas. El tema es... Mónica, el celular hay que sacarlo de la habitación. Para trabajar, para pensar, hay que sacarlo de al lado tuyo. Yo lo pongo fuera de servicio para poder laburar. Perfecto. Y hay que transmitirle a las nuevas generaciones lo que estás diciendo. La capacidad de decir que no, el no nos determina. La capacidad de poder decir, no tengo una respuesta ahora, esperá. La capacidad de frenar con esos impulsos permanentes, pero para la vida absoluta, porque ya hay un continuum, no hay una vida digital y una vida analógica, no, ya hay una sola vida que tiene esas distintas facetas. Entonces el grado de complejidad que vivimos es exactamente ese, pero como siempre la oportunidad la tenemos no en el abrazo, en la mirada, en la organización, en la defensa de los derechos humanos y en la comprensión de que un nuevo mundo es posible en tanto y en cuanto ahora mismo lo pongamos en práctica. Y lo hicimos bastante bien, porque conversamos sin el celular. Usamos sin el celular. Tal cual. Pero no los vi a ustedes y me vi a mí y no estuvimos haciendo... No está hecho el ser humano para el multicasting, como dijo Mauricio Macri, para el multitasking. Una cosa a la vez. Yo le quiero comentar algo. Yo le quiero tirar una fecha. En el año 2020 nosotros con Moni hicimos un programa militante que se llamaba Testimonio, del cual yo te invitaba todos los jueves, y vos, no sé, creo que estabas cursando algo, dando clases y demás, algo de eso pasaba. ¿Cómo te acordaste? No, me acordé porque varias veces le invité y me decía, Marcelo, no puedo, porque yo los jueves estoy clase, o no sé si te recordás. Bueno, era yo, y absolutamente. Ella era... Bueno. Y yo era esa. Claro. Bueno, te tiro una fecha para ti. Dale. 8 de febrero. Cruzá el charco. 8 de febrero. Cumpleaños de mi primo. No, porque tu primo. Se festeja en Brasil, pero especialmente en Uruguay. En Brasil mucho más. Está... digamos, el tema de Iemanjá, pero en Montevideo y en todas las playas de mi país, en Montevideo se va con una vela, como hacen se pone la vela en la arena y se dan al río, al mar, los regalos que queremos que Iemanjá acá tome. También, Pero lo que te quiero decir es que no es que se va todo el mundo, no, se queda mateando, tocando la guitarra, mirando el río. Entonces, ¿se visten de blanco, Mónica? No.
Los que son de los PA y los MAI, sí, pero después estamos los que no, que vamos. 8 de febrero, me encantó. 8 de febrero, yo sabía que te iba a gustar. Las calles de Montevideo. Sí, andar por las calles de Montevideo, desembocar en la playa Positos y ver todas esas lucecitas, que son todas las lucecitas que acompañan esa noche de homenaje a Yayemaya. Y vamos a poner el deseo de tener un mundo con acceso equitativo en el que ya Trump y Milei no tengan el poder que tienen hoy junto con Elon Musk y todos sus amigos, sino que podamos tener a Cristina libre y desde la Argentina construir un faro de defensa de los derechos humanos, como hicieron las madres, las abuelas, los hijos y como podemos hacer nosotros también. Muchísimas gracias, Cristina. Cintia. Milagros también. Milagros también. Y claro, y que se frene a esa persecución con presos políticos. Sí, ya son demasiados días, demasiados días. Bueno, nos vemos en un ratín alguna vez, otra vez, o nos llamamos como siempre, y sigo difundiendo tu streaming porque me parece muy bueno. Yo me leí. Muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un placer, les mando un gran abrazo y ojalá que algún día pueda ir a Caput, que no solo los quiero, los banco, han sido fundamentales y lo siguen siendo en esta lucha por la batalla cultural. Así que gran abrazo a todos los compañeros que están ahí y a las compañeras. Gracias, Cintia. Gracias, Muchas Cintia. gracias. Chau, chau. A ustedes, gracias. Bueno, Moni. No vamos. Qué rápido, se nos terminó el programa súper rápido. Bueno, vamos a poner nos vamos con el tema musical. Nos vamos con el tema, sí, con 5 minutos. Nati Combo y ya vienen los compañeros que están ahí a la espera. El próximo ¿Cómo se llama? La música que vamos a poner. 5 minutos. 5 minutos. Y listo. Nati Combo y el Indio. Bueno, bueno. Chau, chau. Hasta el miércoles. Yes, Nati Combo Style. Combinación. 5 minutos de felicidad, 5 sirenitas me van a llevar, 5 vidas solo me van a enfermar, 5 calendarios y un solo